El señor Burns es sin vueltas el villano más clásico que tienen los Simpson, egoísta, garca y con cero respeto por la vida ajena. Pero, ¿es realmente un malo sin vuelta atrás? Ay, Dios, cómo anhelo mi osito. Aunque parezca loco, hay partes de su personalidad que lo hacen un toque más complejo de lo que se ve. Desde que apareció por primera vez, Burns encarna a la perfección el típico empresario yankee sin alma. Un tipo que solo quiere juntar guita y poder, sin importarle a quién pisa. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! No por nada se quiso postular como gobernador solo para evitar que le clausuraran la planta. Y hasta llegó a vender uranio a terroristas, todo por hacer un mango fácil. Dentro de la planta nuclear es el jefe más colgado que existe. Nunca se acuerda de los nombres de sus empleados, sobre todo el de Homero, con quien se cruza todo el tiempo. Entre su edad recontra avanzada y su falta total de interés por la gente común, le chupa un huevo quien labura para él. Se cagó de risa cuando un tipo que limpiaba los vidrios se cayó de un edificio y ha hecho la vista gorda ante varias crisis nucleares, todo con tal de no poner un peso en arreglos. Pero ojo, debajo de toda esa maldad también hay gestos chiquitos que demuestran que no es 100% de hielo, como aquella vez que vio a Homero quedarse pelado de nuevo. Le dio un poco de lástima ver cómo todos solo lo valoraban por su pinta y por un rato pareció que se compadecía. Otro ejemplo es el vínculo que tiene con Smithers. Si bien lo trata como un felpudo la mayoría del tiempo, en el fondo le tiene cariño. Más todavía si se tiene en cuenta que el viejo de Smithers dio la vida para salvar la planta allá por los 60. Así que eres un bebé, ¿eh? ¿Y qué se siente serlo? Pero si hay algo que muestra su costado más humano es Bobo, su osito de peluche. Bobo era su tesoro de la infancia, lo perdió de pibe y desde entonces su vida se convirtió en una maratón por juntar poder y plata. En un momento bastante tierno, raro en él, le dice a Maggie que cuide a Bobo, como si entendiera lo que es perder la inocencia. Bien, Maggie, he pensado mucho en esto y seguro podremos llegar a algún tipo de arreglo. Obvio, nada de esto borra todo lo que hizo. Burns tiene un prontuario larguísimo de maldades en Springfield. Buenas noches, ¿en qué puedo servirles? Desde tapar el sol hasta echar a Homero una y mil veces solo porque le pintaba. Pero como pasa con muchos malos, no nació siendo así. Su historia lo fue endureciendo, lo deformó y lo volvió el tipo que es hoy. No es que eso lo justifique, ni a palos, pero al menos nos deja entrever que hay algo más detrás del monstruo. El siguiente es George Bush, expresidente de los Estados Unidos, que tuvo una visita fugaz por Springfield, pero dejó una marca que no se borra más. En el capítulo Dos malos vecinos de la 7ª temporada, el tipo termina siendo el villano de la historia, después de mudarse con su germu, Bárbara, al barrio, buscando una vida más tranquila, bien alejada del quilombo político. Ir a donde a nadie le importara la política y vinimos al pueblo con mayor abstencionismo del país. Eligieron Springfield justamente porque era el lugar con menos participación electoral del país, o sea, nadie le daba pelota a la política. Con quien mejor se llevó fue con Ned Flanders, se entendieron al toque. ¿Quieres limonada? Muy agradecidillo. Perfecto, hirijillo. Fabulantástico. Pero con Bart Simpson, ahí ya fue otra cosa. Al pibe no lo podía ni ver. Su manera de ser lo sacaba de quicio, aunque curiosamente Bárbara y Bart pegaban buena onda. George, así son los niños, solo quiere ser amistoso. Todo se fue al carajo cuando Bart, medio sin querer, pero medio con intención también, le arruinó las memorias que Bush venía escribiendo con toda la dedicación del mundo. Voy a hacer algo que tu padre debió haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Y ahí el expresidente se sacó y le encajó un chirlo. No solo por el laburo arruinado, sino porque ya lo tenía montado en un huevo. Cuando Homero se enteró, se recalentó. ¿A dónde cree que va, señor? ¡A darle un golpe en la cara, George Bush! Y empezó con la venganza, metiéndole bromas pesadas a Bush una tras de la otra. La cosa se fue de control. No quedó en jodas. Los dos terminaron cagándose bien a trompadas en plena vereda, después de haberse revolado piñas hasta por las alcantarillas. Esto es algo que aprendimos en la CIA. Al final, Bush pidió disculpas por haberle pegado a Bart. Homero, perdón por nalguear a tu hijo. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero más que nada porque no quería quedar como un flojo delante de Mikhail Gorbachev, que justo cayó de visita, pero ya estaba harto. Le dijo a Bárbara que arme los bolsos porque se rajaban de Springfield en ese mismo momento. Antes de irse, Bárbara, que se había encariñado con Marge, le pidió perdón por la salida medio abrupta. Ahora, a ver, nadie dice que estuvo bien lo del chirlo. Claramente se fue al pasto, pero seamos sinceros, ¿quién no perdería la paciencia teniendo a Bart como vecino? El pibe es un quilombero total, desafiante como pocos, y para alguien como Bush, que viene con el chip del orden y la autoridad, era una receta para el desastre. En el fondo, Bush solo quería un poco de paz después del retiro. El tema fue que eligió mal el lugar, y encima justo se mudó enfrente de los Simpson. Alta mala suerte, hermano.
De todas las decisiones que pudo haber tomado, esa fue la peor sin dudas. Y bueno, terminamos nuestra lista con nuestro pequeño Grimey. Grimes llegó a laburar en la planta nuclear como nuevo empleado y la verdad era un tipo súper aplicado. Se tomaba todo re en serio, metía garra y se rompía el alma. En serio, era un valor importante para la empresa del señor Burns, pero esa misma dedicación fue lo que terminó jugándole en contra. A diferencia suya, la mayoría de los otros empleados ni bola le daban al laburo y Homero menos que menos. Desde que lo conoció, Homero le resultó insufrible. Solo vino el día que abrieron la planta. No sabía que era una planta de alegría nuclear. ¿Qué? No podía entender cómo alguien tan torpe seguía teniendo laburo fijo. Mientras él se mataba cada día, Homero vivía en la pavada, como si nada le importara. Pero no nos pagan para dormir. Bueno ya, entonces fastídiate. Al principio Grimes trató de mirar para otro lado, pero Homero sin querer le iba llenando el vaso. Primero le choreó el almuerzo de la heladera, sin saber que Grimes tenía una dieta especial. Después empezó a manotearle la papelería con su nombre. Y como si eso fuera poco, lo empezó a llamar Grimey, tipo, ¿qué haces, Grimey? Y ahí ya se fue todo al pasto. ¿Y qué? ¿Cómo te va, Grimey? Te agradecería que no entraras a mi oficina, Simpson. El punto de inflexión vino cuando Grimey le salvó la vida a Homero, evitando que tomara ácido sulfúrico. Pero en el quilombo rompió una pared. ¿Y qué hizo Homero? En vez de agradecerle, lo mandó al frente como si él fuera el culpable. ¿Él fue? ¿Es cierto? Pero... Venga conmigo. Burns no tardó en bajarle el pulgar, le metió una advertencia y le recortó el sueldo. Fue ahí cuando Grimes lo encaró y le tiró sin vueltas: somos enemigos mortales. La verdad te odio y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos. Homero, queriendo arreglar las cosas, lo invita a cenar. Se puso las pilas. Les pidió a los pibes que se portaran bien y a Marge que cocinara langostas. Pero el plan le salió para el traste. Grimey terminó más sacado que nunca. No podía creer el estilo de vida de Homero. Una esposa divina, una casa enorme, 2 autos, un hijo con su propia fábrica, cena con langosta, amigos como Gerald Ford, giras con los Smashing Pumpkins y encima había sido astronauta. Y él, mientras tanto, haciendo turnos dobles en una fundición con lo justo para un maletín, un corte barato y un departamento mínimo entre 2 boliches. Estoy diciendo que tú eres el cáncer de América, Simpson. No le entraba en la cabeza cómo un tipo tan vago y desinformado había llegado tan lejos, mientras él seguía remando en dulce de leche. Lo peor fue que a nadie en la planta le importaba un corno lo que hacía Homero. Cuando Grimes se quejaba, todos le decían que no se calentara, que Homero, a pesar de todo, era buena gente. Entonces, queriendo desenmascararlo, Grimes lo convence de anotarse en un concurso de maquetas para chicos. La idea era que hiciera papelones. Pero no, a Homero le salió redondo. Armó una maqueta medio pelo, le clavó aletas antiviento, una franjita de carreras y, como era de esperarse, terminó ganando. ¿Qué? ¡Bien, Homero! ¡Ese es mi jefe Homero! La gente lo aplaudía a rabiar, y ahí fue cuando Grimes se deschavetó mal. Se puso a caminar como loco por la planta, imitando a Homero, riéndose de su suerte inmerecida. En ese delirio, se cruzó con unos cables de alta tensión y sarcástico dijo: ¿Qué es esto? ¿Alta tensión dice aquí? Pero no necesito guantes de seguridad porque yo soy Homero Simpson. Y ahí nomás los tocó y se electrocutó. El velorio de Grimes en el cementerio de Springfield fue una mezcla de tragedia y absurdo. Mientras el reverendo Alegría decía unas palabras, Homero se quedó dormido. Cuando se despertó, pidió que cambiaran de canal. ¡Cámbiale, Marge! La gente se mató de risa mientras el cajón bajaba. Lo loco de todo esto es que Grimes no era el malo de la película. No tenía malas intenciones, ni era maquiavélico. Se le fue la mano con la obsesión y sí, sin duda. Pero cualquiera en su lugar se hubiera sacado. Grimes era un tipo que se rompió el lomo toda la vida para tener lo poco que tenía. Y ver a Homero, un tipo que vivía colgado, sin preocupaciones, disfrutando de todo, lo llevó a la locura. En definitiva, más que un villano, era un pobre tipo totalmente incomprendido. Springfield tiene un montón de personajes turbios, pero estos 3 que vimos, Grimes, Burns y Bush, si los miras bien, no eran tan malvados. Sí, se mandaron sus cagadas, no te voy a mentir, pero también tenían sus motivos. Al final, hasta los más barderos tienen su parte humana. ¿O no, pa? Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, que Bart Piola está de vuelta, pa. Chau.